sea que en 2 años se juntaba una cantidad enorme de jugadores. Sí. Cuando yo voy a la inscripción y empiezo a ver los nombres de los jugadores que había, digo, yo, Argentino Junior, Peckerman, acá, y ¿cómo entren dentro de los 30? Pero después, claro, por suerte, y porque... Había grandes cracks. Había grandes cracks, pero también... Y nombre, ¿no? Yo digo que a veces también hay que decir las cosas buenas. Los argentinos tenemos siempre la costumbre de hablar más de lo malo que lo bueno. El profesor D'Amico era un docente extraordinario. Y a pesar de estar con cracks de mucho nombre, él tenía un programa, sí, y el ingreso estaba muy preparado para realmente formar buenos entrenadores. Sí. Entonces había exigencias en el ingreso. Entonces, había grandes cracks que por ahí tenían problemas en la parte, digamos, de su desenvolvimiento personal o cultural. Sí. Pero había otros que venían, que tenían eso, pero no habían sido cracks. Entonces, claro, él con su programa en el ingreso había logrado un equilibrio. Entonces, ese examen se hacía en River Plate, la parte práctica, y la parte teórica en Viamonte, ahí en la... Sí. Y el profesor D'Amico realmente creo que tenía una capacidad de formación humana excelente. Y ahí tuve la suerte, ingresé en ese curso de técnico que estaba Carlos Aymar, Victorio Coco, sí, Carlos Pachamé, Cacho Malverná, Abel da Graca, no, bueno, por ahí sería injusto que había grandes nombres. Muchos, claro. Y grandes jugadores. Y si había 300 o 600, sí, sí, sí. Claro. Y por suerte pude ingresar en esos 30 aspirantes. Yeah. Bueno, y ahí empezó mi carrera ya de entrenador, porque en el curso ya uno se va sintiendo entrenador y se va entusiasmando con la carrera. José, ¿no me podés hablar de Juan Román Riquelme, el último mohicano? Sí, está bien que lo llames así. Pues sí, me lo dijiste vos recién. Soy de otra generación y veo muchas cosas que en Román todavía tiene la esencia de ese jugador que vimos mucho, sí, que somos más grandecitos, ¿no? Sí. Que yo quisiera que no termine de jugar porque los jóvenes todavía hoy... Tienen para aprender ahí, ¿no? Tienen para ver, es otro que se lo cuentan o lo leen o se lo cuentan por algún video, pero no lo han vivido. Sí. Y Román tiene mucho de esa esencia del fútbol argentino. Y quizás a veces se habla más de determinadas cosas, sí, que generan polémica que lo verdaderamente esencial que nos está faltando. Yo quiero que se hable más de la capacidad que tiene Román de ver el fútbol adentro de la cancha. De hacer un pase corto, hacer un pase largo, cambiar de frente, jugar de espalda, jugar perfilado, poner el cuerpo, darse vuelta, esperar los movimientos de los compañeros, con una mirada tener ubicado al compañero que va a darle él un pase. O sea, correr un poco menos y ser más eficaz. Sí. O sea, la pegada, la inteligencia de los movimientos adentro del campo. O sea, a menos velocidad producir cosas que se hacen corriendo. Y perdóname, te voy a decir algo que es una simpleza. Pasársela al compañero. Bueno, parece mentira perdóname. Es la esencia, sí, de este juego, pero antes era un pecado. Yo creo que antes te dejaban afuera de un equipo si no se la dabas a un compañero. Sí, no, claro. Ahora sí, tirabas afuera, claro, al cohete. Claro. Hay anécdotas famosas cuando a veces uno le decía a otro que la pelota hay que dárselo que tienen los mismos colores. Claro, con la misma camiseta. Bueno, yo quisiera que se hable mucho más de eso de Román, que a veces polémicas que se generan cosas tontas, ¿no? Sí, respecto a otras cosas y yo, bueno, tuve la suerte de pasar muchos momentos con él, buenos y malos deportivos, porque a veces se gana, otras veces no se gana, pero lo vi en su plenitud. Sí. Él hoy está maduro, está grande, sabemos que está pasando ya la etapa final de su carrera, claro, pero bueno, es un emblema y tiene características que están en extinción. Creo que su forma de jugar está siendo un poco dejada de lado, por eso hablo de los ejemplos, porque yo no veo en las inferiores chicos que jueguen así.
¿No hay más? Yo tuve muchos años en los juveniles y nosotros descartamos muchísimos jugadores así. Y digo descartamos y lo lamento. Porque había mejores. Sí, lo lamento porque el dolor que uno siente cuando ve jugadores buenos y uno los veía y decía te felicito, me encanta cómo jugás, pero sabés que tenemos tantos jugadores y no le podemos dar lugar a todos, pero seguí así porque en tu club vas a ser valorado y vas a llegar a ser profesional y algún día irás a otra selección. Sí. Pero yo tengo estadísticas de por puesto, de cantidad de jugadores. Hay generaciones o categorías, ¿no? Nosotros hablamos de categorías, sí, los juveniles. Sí. La categoría 80, la 79, la 78. Yo, por ejemplo, Pablito Guiñazú, que ahora está de moda, sí, estaba en Newell y jugó con nosotros en los juveniles. Y yo no lo pude llevar ningún sub-17 ningún sub-20 porque tenía otros fenómenos con él. Y a mí me encantaba. Finalmente, un poco porque en algún momento tuvimos conflicto con algunos clubes, fuimos a Toulon, un sub-23, sub-21, a un torneo internacional de Toulon, con la selección argentina. Yo digo, mira Pablo, le digo, como no pude ponerte ninguno sub-20 porque no pudimos, no fue bien, pero ahora quiero que vengas a Toulon. Y fuimos a Toulon y lo junté a Guiñazú con Riquelme, con Cambiaso, con Romeo, y salimos campeones en Toulon. Y Pablo Guiñazú la rompió. Y después él nos siguió en otras selecciones, porque nosotros tenemos tanta inestabilidad con la selección mayor. Sí, sí. Pero él, por suerte, después fue a Brasil y tuvo este último gran momento, estos años en Brasil, fantástico. Y yo lo disfruto viéndolo, porque son esos jugadores que te llenan de fútbol. Está bien. Y que finalmente llegan y se consagran, ¿no? Hoy día cuando se habla del juego, se habla poco del juego, se habla de los romances con las botineras, de otras cosas, pero del juego se habla poco. Muchos te dicen, no, pero fulano de tal es muy chiquitito, es para el de cabotaje, te agarran los alemanes, te pasan por arriba. Y uno ve los campeones del mundo. Xavi es así. Messi es así. Iniesta es otro flaquito chiquito así, que te falta ya decirle, mozo, me trae un café, porque tienen físico de... Sí, hay que tener mucho cuidado con esas a veces definiciones y postulados. ¿Viste? Porque se equivocan los caminos, o sea, los grandes fenómenos hubo de baja, te olvidás de Romario. Sí. Otro fenómeno en el área, bajito. Y Javier Saviola. Yo Javier lo llevo al Mundial y fue una sorpresa. Cuando yo digo, ¿cómo? Yo a veces escuchaba y leía que era una sorpresa, porque había otros nombres. Y yo arrancamos el Mundial de Alemania en el 2006 con Saviola Crespo, sí, como titulares. Sí. Riquelme, Saviola Crespo, sí, con Maxi Rodríguez, con Sorín. Lindo terceto, sí, ¿no? Con Maxi Rodríguez, Sorín como lateral, sí, por izquierda, con salida, con Riquelme. Tenía a Lucho González, con Cambiaso, y Mascherano en la mitad de la cancha. O sea, un equipo hermoso, con una mezcla de, para algunos, antigüedad. Sí. pero el equipo tenía un poco de fútbol, en todos lados tenía fútbol, sí, equilibrio. Claro. Y tenía un 9 de área, que fue la gran polémica, porque Crespo se lesionó y entró Cruz, y no entró otros jugadores, sí, ese día. Pero el fútbol para mí necesita en algunos momentos de jugadores específicos y de altura también. Sí, por eso yo digo, hay que tener cuidado con las definiciones. Yo valoro esos grandes genios, esos chiquitos virtuosos, pero también la altura en algún momento es necesaria y decisiva. El referente de área, ¿no? Si jugás contra Alemania y tenés a Mertesacker y Metzelder de central, sí, y tenés a Ballack, que es un volante de 1,85 m, sí, y tenés a Klose, sí, como punta. Cuando vos tirás un centro,
te la regalo. Y así todos nos empatan con un gol de cabeza. Sí, sí, sí. Teníamos casi el partido ganado, 16 minutos del Mundial, llegábamos después de mucho tiempo a los 4 finalistas, semifinales, que es lo que necesita Argentina, pasar ese partido de cuartos de final. Pasar, sí. Y el equipo estaba muy bien, pero faltando 16 minutos te tiraron un centro y hizo un gol Timborowski que mide 1,90 m. Entonces, por eso también hay que tener equilibrio. O sea que vos lo respetas, lo de la altura y lo de los grandes. Lo respeto, pero cuando se habla con criterio y bien explicado, sin confundir. Sí. Hoy necesitamos a Agüero, necesitamos a Tevez, a Saviola, Messi, son espectaculares. ¿Quién no quiere esos jugadores? Claro. Pero también necesitamos a Crespo, a Crespito, claro, necesitamos jugadores de esa característica. Claro, está bien. Y necesitamos en los centrales, en los volantes, porque es necesario. El fútbol, ser campeón mundial es uno solo y se juega cada 4 años. Y creo que la impaciencia un poco de la gente hoy es eso, que hace mucho que no estamos en ese lugar. Sí. Entonces necesitamos mucho trabajo y mucha claridad. Y creo que la confusión nos hace daño porque de un extremo nos pasamos al otro. Sí, sí. O sea, o los chiquitos o los grandes. Vamos a los chiquititos, o el juego cortito o el pelotazo. Sí. Y después estamos con el de moda. Hoy nos pasamos. Cuando nosotros jugamos el 2006... muchos aduladores festejaban a Italia campeón del mundo. Porque Italia en los 2 partidos fue horrible los primeros partidos. Sí. Pero tuvo 2 partidos acertados en cuartos de finales, semifinal con Alemania, y tuvo un par de aciertos y llegó a la final. Y la gana. Entonces el ejemplo era Italia. Y yo sufría, porque nosotros tuvimos un gran equipo, y Brasil también, como siempre, Brasil. Siempre. Y los 2 no ganamos el Mundial. Pero para muchos era Italia el ejemplo. Eso se cayó muy fácil, al poquito tiempo. Italia está como está, no tiene fútbol. Italia no le gusta a nadie cómo juega Italia. Y al otro Mundial Italia fracasó. Porque fue lastimoso lo que le pasó a Lippi, eliminado en la primera ronda en este Mundial. Sí. El mismo técnico, campeón mundial, con todos los elogios, pasaron 4 años y fue eliminado en la primera ronda. Pero yo no escuché las mismas voces, dijeron, ¿ve lo que pasa por no apostar a jugar bien? Y nosotros nos debatimos en eso, en poner siempre en ejemplo al que gana. En Suecia era que no teníamos preparación física. Sí. Después en Estados Unidos que teníamos un equipazo y porque Maradona por el doping. Y Argentina tenía un equipazo con el Coco Basile, sí. Balbo, Redondo, Simeone, Batistuta, Canigia, Maradona. Era espectacular ese equipo. Sí. Salió mal, tuvimos eso que pasó, pero